Gracias, buenas tardes a todos. En realidad voy a tratar, para dar tiempo a los otros ponentes que seguramente tendrán ponencias mucho más interesantes, tratar las dos ponencias en forma conjunta, tanto la primera ponencia respecto a la responsabilidad social de la empresa, como la segunda que se refiere concretamente a ese tema en la legislación argentina. Bueno, este es un tema que francamente me viene preocupando hace bastante tiempo. Se habla de la responsabilidad en general y creo que podemos discurrir respecto a dicha responsabilidad tanto en los individuos como en las personas jurídicas. Podemos discurrir si la responsabilidad es objetiva o subjetiva, pero en definitiva creo que hay un consenso en el sentido que debe repararse como efecto de la responsabilidad el daño causado. Ahora bien, creo que atacar un tema de la responsabilidad en materia de personas jurídicas sin hacerlo extensivo a lo que se denomina la responsabilidad social de la empresa es quedarnos con la mitad del tema abarcado. Por eso he tratado en esta primera ponencia fundamentalmente ver si podíamos conceptualizar y ver los antecedentes de cómo llegamos a conceptualizar este tema de la responsabilidad social de la empresa. En realidad no es un tema nuevo. Ya por el año 1930 se comenzó a hablar de la responsabilidad social de la empresa. Claro que prontamente se trató de abortar el mismo porque la corriente filosófica de aquellas épocas no podía de ninguna manera admitir que la empresa sea tildada de responsable en otras materias que no fueran lo económico. Y esto duró mucho tiempo hasta que poco a poco se fue apagando la luz de la materia. Recién a mediados o las postrimerías del siglo pasado, del siglo XX, es cuando retoma el tema una cierta fuerza. Primero que nada nos encontrábamos con toda una filosofía capitalista. Por ejemplo, un economista conocido, Friedman, que solamente admitía la responsabilidad nuevamente como la que se habló en los años 30 respecto a la responsabilidad que derivaba de la actuación económica de la empresa. Tuvo una participación muy activa en relación a las discusiones que se podían ofrecer respecto a extenderla a todos los demás ámbitos del derecho. Sin embargo, y en forma paulatina se fue imponiendo la idea que la empresa debe ser sujeta de una responsabilidad mayor que la exclusivamente económica. Son muchos los derechos que conjugan o confluyen a esta responsabilidad. En un principio hablábamos que la empresa solamente podía estar contenida por el derecho social. 5 minutos nada más, no me alcanza. Por el derecho societario. Voy entonces a sí. Bueno. ¿Vos tenés dos? Tengo dos. ¿Te vas a decir Sí. Bueno. En realidad, este derecho societario que abarca al derecho empresario no es más ni menos que uno de los derechos que tienen que confluir o conjugar en esta responsabilidad, y por eso hablamos de la responsabilidad social. ¿Deben los administradores, deben los accionistas, deben los dueños de las empresas
velar por otro tipo de obligaciones que no sean solamente el lucro? Creo que la respuesta hoy, ya en el siglo XXI, no puede dejar de ser afirmativa. Y nos encontramos entonces que vienen a colaborar para poder imponer esa responsabilidad social otro tipo de derechos que no hacen solamente al derecho societario. El derecho ambiental, el derecho al consumidor, son dos derechos, el derecho al trabajo, son tres derechos, y si seguimos hurgando vamos a encontrar el derecho civil, propiamente dicho, con el tema de la responsabilidad y el daño. Son derechos que vienen a complementar la responsabilidad en general de la empresa, y esto hace a la responsabilidad social. Lamentablemente, cuando he tratado de buscar algunas definiciones respecto a la responsabilidad social de la empresa, que están en la ponencia y no los voy a cansar leyéndolas, digo, lamentablemente me he encontrado, todas son definiciones que ponen en la voluntariedad de la empresa la carga de cumplir con sus obligaciones sociales. No estoy hablando de obligaciones societarias, sino sociales. Si analizamos todas estas definiciones, y ustedes en algún momento que quieran aburrirse leyendo la ponencia, la ven, van a ver que todas son, de alguna manera, expresiones referidas a la voluntad de la empresa para poder cumplir con ellas. Y esto entonces es lo que nos introduce en el tema principal, que es el objeto de la ponencia. Hay organizaciones de tipo gubernamental o no gubernamental que ya han adelantado un paso. Ya no estamos solamente en la voluntariedad de la empresa con definiciones que ponen el cargo en ellas, sino que hay organizaciones donde determinadas recomendaciones de las mismas, tanto de las Naciones Unidas, de la OCDE, determinan obligaciones a cumplir por las empresas. Pero también es cierto que carecen de algo fundamental. Al ser simplemente recomendaciones, no tienen la carga que puede implicar el incumplimiento a estas recomendaciones. Esto nos lleva entonces a ver qué pasa en el mundo en general con respecto a la legislación, que es aquella que sí nos puede aportar obligaciones que, de no cumplirse, pueden dar el elemento o las herramientas tanto a los organismos administrativos o judiciales de los distintos países para obligar a cumplir con esta obligación social. Y acá nos encontramos con que sí, hay, sobre todo en Europa, en Francia, en España, una legislación bastante avanzada respecto a la responsabilidad social de la empresa. Y paso entonces a la segunda para... Gracias, doctor. No, por favor. En la República Argentina estamos, yo diría que recién comenzando el camino. Estamos, no diría en pañales, pero enseñándole a caminar a la criatura. Voy a permitirme también para recordar, bueno, en principio, a ver, creo que es fundamental partir de la Carta Magna, o sea, la Constitución Nacional, que a partir del año 1994 consagra fundamentalmente en 3 artículos 3 obligaciones o 3 reconocimientos de esta responsabilidad social de los individuos y también de las empresas. Tenemos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra la protección al trabajo y que da los fundamentos para que el derecho de trabajo venga a confluir en la obligación de estas empresas a proteger al trabajador, a darle lo que el trabajador necesita tanto en el aspecto de las condiciones como con respecto a la salud, con respecto a todo aquello que hace a la forma en que se lleva a cabo la tarea. Tenemos el artículo 41 de la Constitución Nacional,
que establece también un derecho fundamental, que es el derecho a vivir en un ambiente sano. Cuestión que también es novedosa. El derecho ambiental no nos ha dado todavía grandes elementos como para poder luchar contra la contaminación, contra el abuso de las empresas con respecto a los residuos tóxicos que alegremente han invadido este planeta, esta tierra que todos pisamos y vivimos. El artículo 42 de la Constitución Nacional, que en forma muy firme establece la defensa del consumidor. Estos tres artículos son el paradigma en la legislación argentina de la protección respecto a la responsabilidad, no solamente entonces del individuo en sí, sino también que hace a la empresa. Y luego encontramos algunos atisbos que nos alientan a que este tema va a seguir el camino irreductible por el cual las empresas van a tener que cumplir con este dogma de respetar también a quienes formamos la sociedad. Muchos autores han considerado que simplemente la intervención de la empresa tiene que estar dada por códigos de conducta interno, por determinadas funcionalidades que establecen los directores o administradores de la empresa como obligaciones. Otros consideran que no, que simplemente la funcionalidad que puede dar la legislación es suficiente. En lo personal considero que tienen que confluir todos los estamentos. La ciudadanía, que debe también ser el contralor, tiene que ser el contralor del cumplimiento por parte de las empresas de esta obligación social que le está imponiendo la ley. Tenemos que ser aquellos que estamos, quería decir hombres del derecho, pero me excede a mí en lo personal, ustedes sí lo son, pero los hombres del derecho que debemos también bregar porque la empresa cumpla, por supuesto, con su faz de ganar dinero, de tener dividendos, poder distribuirlos, pero que ese es un aspecto solamente de la empresa y que a su vez tiene que cumplir también con estos parámetros del cumplimiento de las obligaciones sociales. Yo digo que es, y lo digo en la ponencia, es un win and win, es decir, gano y gano. Gano si cumplo con el objeto social de la empresa que me lleve a obtener rentabilidad, pero gano también si doy cumplimiento a todo aquello que me imponen, tanto los derechos al consumidor, derecho ambiental, respeto al derecho del trabajador, etc. Bueno, me están corriendo. Todavía tengo... Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy simplemente a comentarles que en la República Argentina tenemos una ley, que la menciono para hacer una pequeña crítica nada más, que es la ley 25.887, por la cual en su artículo 25 prevé que las empresas de más de 300 trabajadores deben elaborar un balance social. ¿Cuál es mi crítica? No veo realmente cuál es el elemento por el cual deben realizar un balance social las empresas con más de 300 trabajadores y no las de 250, o las de 200, o las de 180. Con lo cual yo creo que el balance social forma parte del balance que deben anualmente presentar las empresas. Y este balance social tiene que ser auditado. Y tiene que ser auditado y presentado a las autoridades correspondientes, que no es solamente un balance que se presenta en la Inspección General de Justicia, sino que debería ser presentado en los ámbitos ambientales, en los ámbitos de defensa del consumidor, etcétera, para que también haya un contralor del cumplimiento por parte de estos entes.
Hay algunos proyectos que no los voy a cansar con ellos, están en la ponencia. Sí hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires, la ley 2594, que establece estos aspectos del cumplimiento del balance social, etc. Pero quiero terminar con la lectura de una opinión de un maestro del derecho comercial argentino, y creo que no solamente argentino, sino de habla hispana, que es el doctor Héctor Alegría. Y me tomo el atrevimiento de leerlo porque me parece que resume en estas palabras todo lo que podría decir muy mal por parte de esta ponencia. Dice el doctor Alegría, es en un artículo publicado en la revista La Ley del 30 de agosto del 2015. La empresa es el pivote y el centro de un amplio abanico de reglas contenidas en el Código. Ellas están destinadas a prever su institucionalidad, organización jurídica, por ejemplo, sociedades, su actuación en el mercado y frente a quienes se vinculan, proveedores, clientes, consumidores, asesores, trabajadores, contemplando las relaciones jurídicas más comunes, contratos, sin descuidar todo lo relativo a su control por la autoridad pública en su caso, y las múltiples vicisitudes de su vida económico-financiera, como pueden ser las fusiones, escisiones, transformaciones y hasta su disolución, liquidación y finalmente soluciones concursales orientadas centralmente en la conservación de la empresa. Y agrego, amén de ello, cumplir con la responsabilidad social. Gracias. Muchas gracias, doctor.